Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al capítulo 1 de la temporada 14 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Rituales de la cuerpa: cepillar, perfumar con chintul, trenzar la cabellera heredada de las mujeres nube, alimentarla con tlayuda, camarón y queso seco, bañarla con enyerbado de sanjuanera, rosas y canela, abrazarla en los brazos de mamá, reírla con las amigas, hermanas, mujeres de mi vida, ejercitarla caminando por el campo, gozarla en medio de un orgasmo que me lleve al infinito, hidratarla con el agua fresca del cántaro, dormir en plenitud, cobijada de amorcita propia. Yadira del Mar. Les damos la bienvenida a una nueva temporada en la que seguiremos hablando del mundo de las lesbianas. La temporada anterior, la 13, fue un homenaje dedicado a los 40 años del lesbicidio de Mónica Briones, el primer lesbicidio documentado en Chile. Concluíamos que el lesbicidio es una estrategia de silenciamiento, un castigo para las lesbianas por haber desertado del contrato heterosexual que obliga a las mujeres a estar a disposición sexual, laboral y reproductiva de los hombres. Un castigo que impone a las lesbianas a mantenerse en silencio y es una forma de desaparición forzada. En esta temporada analizaremos las razones, dimensiones y características del lesbicidio, lesbocidio, lesbomisoginia, lesbogenocidio, lesbofeminicidio, muertes violentas o crímenes por odio. Distintas tipificaciones o conceptualizaciones que se dan a las razones de los asesinatos a las lesbianas en algunos países de la Vía Yala. El lesbicidio legal. De acuerdo con Rudan Robson, autora del ensayo El lesbicidio legal, el asesinato legal de mujeres a causa de su lesbianismo tiene una larga, aunque no conocida historia en el patriarcado anglo-europeo. Muchos sistemas legales han autorizado la muerte como un castigo apropiado para la sexualidad lésbica. Rudan Robson llama lesbicidio legal a esas muertes justificadas por las leyes dirigidas en específico a lesbianas, ejecutadas por el Estado o por familiares masculinos. Desde el Sacro Imperio Romano, la legislación establecía que la impureza de una mujer con otra mujer merecía la sentencia de muerte por cremación. En Francia del siglo XIII se ordenaba mutilaciones a mujeres que cometieran el delito de lesbianismo y a la tercera reincidencia eran quemadas vivas. Quemarlas vivas fue el castigo preferido para el lesbianismo en España e Italia del siglo XVI. Los castigos dependían del uso o no de instrumentos sexuales. En Alemania se ejecutó a una niña por ahogamiento en 1477 por causa de amor lésbico. En Italia, en 1581, una mujer fue colgada por involucrarse en una aventura amorosa lésbica. Todas estas referencias se conservan por puro accidente. De ahí que los registros no reflejan con toda seguridad el verdadero número de asesinatos sancionados legalmente en contra de mujeres a causa de actos lésbicos. El lesbicidio en la Inquisición.
la Inquisición dotó al lesbianismo del agravante de brujería y fue una forma del lesbicidio legalizado. Las autoridades y la opinión popular vinculaban hechicería, herejía y homosexualidad junto a historias de brujas en orgías con la frase femina cum feminus, que significa mujer con mujer, una acusación generalizada en los juicios contra brujas. Uno de los juicios más famosos fue el de Juana de Arco, acusada de herejía y hechicería a los 16 años. Juana de Arco rechazó casarse a pesar de los deseos de su padre. Su prometido la demandó por incumplimiento de contrato con base en la promesa del padre. Ella se defendió de esta acusación y ganó. Durante su exitosa carrera como soldado, Juana de Arco vistió indumentarias masculinas, incluida la armadura. La Inquisición se centró en sus atuendos como una prueba de criminalidad y la interrogaron con respecto a sus relaciones con otras mujeres. Ya sea que Juana de Arco haya participado en relaciones lésbicas o no, su rechazo a sucumbir a la heterosexualidad resultó en su muerte, atada y quemada en una estaca. Las prácticas sodomitas en la colonia. Los colonizadores trajeron a los territorios del Nuevo Mundo su moral, sus leyes, sus conceptos de pecado y penalizaciones, e intentaron sofocar la sexualidad lésbica que encontraron en muchos de los pueblos de estos territorios. Por supuesto que los pueblos indígenas de la Abya Yala no tenían ni las mismas valoraciones ni las mismas prácticas culturales. Eran bastante diversos. Paula Gunn Allen, indígena estadounidense, describe las tradiciones Coscalaca de la cultura Lakota, según la cual las mujeres que no querían casarse eran seguidoras de la diosa Huillanumpa, o mujer doble, quien podía relacionar a dos mujeres juntas. Sin embargo, había leyes entre los aztecas y pueblos prehispánicos que ordenaban la pena de muerte por lesbianismo. En la colonia, los indígenas con prácticas homoeróticas fueron los primeros en ser asesinados. Los colonizadores implementaron la pena del aperreamiento, que consistía en encerrar en un cuarto a sodomitas y mujeres que se negaban a ser violadas con perros hambrientos para perecer destazados. La persecución de los sodomitas fue tan cruel hasta el punto que tuvieron que cambiar su comportamiento para seguridad de sus pueblos. En la medida en la que el Abya Yala fue sojuzgado, los poderes europeos extendieron sus leyes prohibiendo el lesbianismo bajo amenaza de muerte. Por ejemplo, los portugueses ampliaron la lista de crímenes que merecían la pena capital para incluir los actos de lesbianismo en 1602. La desaparición del lesbianismo por omisión. En la actualidad, el lesbicidio legal podría estar disimulado por el compromiso histórico del sistema legal a callar sobre el lesbianismo. Esta disposición de silenciar el lesbianismo traía justamente el deseo de su desaparición por omisión. Una lectura pública de la sentencia de muerte de una lesbiana en el siglo XVI planteaba omitir la desaparición específica del crimen. Un crimen tan horrible y contra la naturaleza es tan detestable y por el horror que implica no puede ser nombrado. Entonces, cuando ahogaban a una lesbiana debido a su crimen en 1568, el jurista declaró: no es necesario hacer una descripción pormenorizada de las circunstancias de un caso como este. Es suficiente decir que fue por el detestable crimen de fornicación antinatural. Dado tal silencio oficial, es muy probable que más mujeres hayan sido castigadas por cometer actos sexuales lésbicos, pero sus crímenes no fueron nombrados o se les dio otro nombre en los archivos oficiales. En 1921, una enmienda a la ley británica buscó penalizar actos de indecencia entre personas de sexo femenino,
pero la enmienda no pudo pasar debido a la acción deliberada para ignorar el lesbianismo como el mejor método para erradicar pervertidas. Sheila Jeffrey explica que los integrantes del Parlamento reconocieron explícitamente el peligro del lesbianismo. Creían que este había sido la causa del fin de la civilización griega y de la caída del Imperio Romano, del ocaso de nuestra raza y la falta de mujeres disponibles para los hombres. El peligro de hacer mención a las relaciones sexuales lésbicas sobrepasaba por mucho al de no criminalizarlas. El lesbicidio legal, cometido por los poderes secular y religioso, ha incluido el asesinato por ahogamiento, por cremación en la hoguera, por inanición o por ahorcamiento. Estas instituciones siguen respaldando otro tipo de lesbicidio legal, el asesinato de la elección lésbica para las mujeres. Así, aunque en la actualidad el lesbianismo no es un crimen capital, muchos gobiernos criminalizan la sexualidad lésbica que al mismo tiempo es condenada por la mayor parte de religiones. Rudan Robson, al investigar casos legales modernos de violencia contra mujeres lesbianas, descubrió una cantidad increíble de referencias en las que la violencia de los hombres contra las mujeres incluye acusaciones verbales de lesbianismo. Dado que Robson buscaba asesinatos de verdaderas lesbianas, contó esos casos en los que las opiniones judiciales asumieron que las víctimas eran heterosexuales, lo que la lleva a reflexionar que quizá esa es la esencia del lesbicidio, el asesinato de la posibilidad lésbica en carne y en espíritu. La fuerza de la ley ha marcado históricamente el no lugar que las lesbianas deben ocupar en una sociedad patriarcal dominada por la autoridad masculina. Las lesbianas no tenemos lugar en el contrato sexual que funda esta sociedad porque no somos sujetas de uso, servicio y abuso de los hombres. Por ello, gran parte de la legislación mandó quemarnos como una forma de pedagogía del horror, a lo que Laura Rita Segato ha denominado la guerra en contra de las mujeres, cuando éstas se niegan a la obediencia de los hombres. Esta historia no ha terminado. Seguiremos viendo en los próximos capítulos cómo la pena capital dictada por las instituciones de justicia ha sido trasladada a los hombres de la sociedad civil, quienes siguen considerando que hay que acribillar lesbianas como una lección para que las mujeres permanezcan en la obediencia masculina, y la forma en cómo las lesbianas han hecho resistencia a dichas prácticas de exterminio. No se pierdan los siguientes capítulos de esta temporada. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Sigue las redes de las tortillas sin fecha de caducidad en Facebook, Spotify y YouTube. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades.